Desde Canadá. Transmitiendo para todo el mundo. Es La Voz de la Verdad. Tu emisora. ¿Cansado de religión? ¿Confundido por tantas iglesias? ¿Le gustaría conocer lo que la iglesia primitiva enseñaba? Prepárate para conocer la palabra de Dios en tu radio, La Voz de la Verdad, con el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Padre Cristo, a todos mis amados hermanos, les saludo a todos en el glorioso y santo nombre de mi Señor Jesucristo. Estamos una vez más aquí en La Voz de la Verdad, predicando la palabra del justo juez, del eterno Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la honra, la gloria y la adoración por los siglos de los siglos. Estoy saludando a todos nuestros amados hermanos en el mundo entero, a todos los ministros del altar que se encuentran en México, en los Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, también allá en Europa, en Inglaterra, Francia. Nuestro hermano Mauricio le saluda en el nombre de Jesús, a su dignísima esposa y familia en el nombre del Señor Jesucristo. También en Italia, allá en Rusia, la Unión Soviética, a nuestros hermanos, saludamos en el nombre de Jesús. El hermano Pastor Lizama, allá en el lugar donde se encuentra Canadá. También saludamos a nuestros hermanos en los Estados Unidos, en El Salvador también. Paz de Cristo a todos ustedes. Voy a permitirme entonces predicar esta palabra del Señor, y quiero decirles que el mensaje de ahora se titula Las pruebas. El mensaje cuyo título es Las pruebas. Pero sigamos escuchando una página musical más en el nombre glorioso del Señor Jesucristo para entrar en materia. Pero voy a permitirme orar, invocar el nombre de Jesús, orando por todos nuestros amados hermanos, y también solicito la ayuda de todos los hermanos y el Comité Internacional para orar, el Comité de Intercesión. En todos los lugares donde se encuentran hermanos, únanse conmigo invocando este precioso y dulce nombre, pidiendo al Señor misericordia para todos y cada uno de mis hermanos en las diferentes iglesias donde se encuentran en los diferentes países, para que la gloria de Dios sea ayudándonos, bendiciéndonos, conforme Él sabe bendecir, como Él sabe ayudar a su pueblo. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos en este momento y glorificamos, exaltando tu nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús, y pidiendo, Señor, por la ayuda de su santo pueblo, donde quiera que se encuentren todos nuestros hermanos en el mundo entero, pastores y ministros, aquellos ministros del altar, Señor, aquellos líderes, hermanos de las iglesias, que se encuentran muchos huyendo por causa de la persecución, otros enfermos en hospitales y clínicas, otros en cárceles. Señor Jesús, guárdalos, bendícelos, sosténgalos, Señor, como es el amor de mi Dios para con todos nosotros. Los que se encuentran en diferentes dificultades en las casas con sus familias, pero también los que están en victoria en este momento, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria sea al nombre de Jesús.
Muy bien, amados hermanos, gracias al Señor Jesús por esta palabra hermosa, por estos signos de reflexión cristiana que nos llevan a reflexionar, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas. Ustedes todos, hermanos, sabemos de esta gran verdad. Entonces me permito ahora, después de la oración y el saludo a todos nuestros amados hermanos, en todos los lugares donde se encuentra cada uno, oyendo la palabra santa y gloriosa de mi Señor Jesucristo. Aquí tenemos entonces, hermanos, estas palabras preciosas de reflexión santa. Cuando podemos hablar con respecto a las pruebas, la palabra del Señor dice con claridad acerca de los problemas y los sufrimientos. ¿Por qué razón vienen? ¿Cuál es el problema? Entonces, el fundamento escritural. Vemos nosotros, por ejemplo, las palabras de Juan el Bautista. Cuando él, en Lucas, en su palabra, cuando él lanza esta palabra preciosa en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, me permito leer aquí, capítulo 13 del Evangelio según San Lucas y el versículo 16. Cuando este hombre de Dios, el profeta, el vidente, el Señor usó en su momento, dio a entender claramente en Lucas capítulo 3, perdón hermanos, capítulo 3, versículo 16 y 17, que a la letra dice, repito, Evangelio según San Lucas capítulo 3, versículo 16 y 17. Respondiendo Juan, dijo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bendito sea el nombre de Jesús. Es entendible, hermanos, cuando el hombre de Dios habla que la paja quemará en el fuego, y cuando dice esta expresión que él os bautizará, oiga, en Espíritu Santo y fuego. Esto da a entender, amados hermanos, que hay una prueba y unas dificultades, y esto es una señal en el verdadero creyente, que las circunstancias y las dificultades desesperadas que a veces afronta el cristiano son situaciones que llegan porque Dios así lo permite. Entonces surge una pregunta: ¿de quién vienen las pruebas? ¿De Dios o del diablo? Ya vamos hacia allá. Pero déjeme decirle que en el libro de Efesios, capítulo 6 y el versículo 13 y 14,
Hay un consejo del apóstol Pablo cuando dice en el versículo 13, Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, oiga, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y el 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, en el momento que nosotros comenzamos a predicar la palabra del Señor y a obedecer al mandato santo, vienen las pruebas, las luchas y las dificultades. Pues déjeme decirle, hermanos, que no en vano el Señor, cuando enseñó a sus discípulos a orar, hay una palabra que llama la atención fuertemente en Mateo capítulo 6 y el versículo 13. Hay una expresión muy especial, y esto nos prueba que es necesario que vengan las dificultades. Por estas palabras que el Señor dijo a sus discípulos cuando les enseñó a orar en el Evangelio capítulo 6, versículo 13. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Note la palabra cuando dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Significa que las pruebas y los momentos tremendos que llegan a la vida de nosotros, a la vida de cada hermano, de cada uno de los que seguimos al Señor Jesucristo en este precioso y glorioso trabajo, vemos entonces los momentos que llegan de prueba y de dificultades. A veces nos asombramos y decimos, ¿por qué esto llega a nosotros? ¿Cuál es la razón? Pero hermanos, vamos a ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 35, los versículos del 35 al 38. Dice la palabra que estos héroes de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, estos hombres que confiaron en Dios y fueron atormentados por muchas pruebas y dificultades. Dice aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 38 en adelante, lo siguiente: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fueron apedreados, fueron aserrados, hermanos, tentados, muertos a cuchillo,
Anduvieron de aquí para acá y para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Situaciones difíciles para nuestros hermanos. Y dice que las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, como sucede hoy en día. Aún esos valientes hombres de Dios que huyen por los montes, que siempre estoy diciendo, hermanos, y oremos por ellos, nuestros hermanos, en forma constante. Bendito el nombre de Jesús. Porque sufren aquellas mujeres, hermanos, dinámicas, que luchan y trabajan a un precio alto, dispuestos a pagar con la muerte antes que traicionar su fe, antes que traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora surge una pregunta: ¿quién trae las pruebas y las tribulaciones en la vida de los cristianos? ¿Es el diablo o es el Señor? La gente pregunta y dice, y culpan al diablo de todo dolor, de todo sufrimiento que el cristiano experimenta en su diario vivir, y culpan a Satanás porque dicen él está envuelto en estas pruebas y en estas tribulaciones. Pero mire lo que dice el rey David en el Salmo 11:5: Jehová prueba al justo, él lo prueba. Podemos entonces glorificar al Señor, hermanos, por el hecho de que la mayoría de las veces no estamos tratando con el diablo en nuestras pruebas y tribulaciones, estamos tratando con el Señor, con Dios en en los momentos difíciles, como dicen, en la mala hora, en el momento de sufrimiento, y como está escrito que todo lo que se hace debajo del sol tiene su tiempo y su hora. Podemos aprender entonces, hermanos y amigos, que la lección importante de los sufrimientos y tribulaciones de Job, las Sagradas Escrituras nos dicen que Satanás tuvo que pedir permiso a Dios para probar a Job. Y cuando uno lee en el libro de Job, uno puede ver que Job nunca culpó a Satán. Vamos a leer en el libro de Job, amados hermanos. Leamos ahí Job 19:21, que a la letra dice: Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión, porque la mano de Dios me ha tocado. Oiga, y luego sigue diciendo: ¿por qué me perseguís como Dios? Y ni aún de mi carne os saciáis. Job sabía que él estaba pasando por prueba por causa de la voluntad soberana de mi Señor Jesús. Mi Dios tenía que ver en esto, hermanos, y no el maligno. En Job 13:15, la palabra del Señor dice: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Pero quiero que notemos que Satán, al presentarse delante del Señor, él dijo unas palabras que a mí me conmueven. Cuando Satán se presentó, Dios habló en favor de Job. Y dice que
Cuando se presentaron los hijos de Dios ante el Señor, vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él respondió: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esa frase que me conmueve, apartado del mal, significa santo. En otras palabras, Job era un hombre santo, porque Dios dijo que él era apartado del mal, y también dijo que era perfecto y recto. Dios estaba dando testimonio de él. No que la gente diera testimonio de Job, sino que Dios mismo daba testimonio de este santo varón. Pero mire lo que responde Satanás: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero aquí viene la situación: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es notable ver, hermanos, cómo Satanás nos acusa día y noche delante del Señor. Él está allí para tentarnos. Él está allí para provocar en nosotros desconfianza e incredulidad, para que nosotros desistamos de la adoración y de la fidelidad al Señor. Pero el Señor sabe, porque Él está de nuestra parte. Él se coloca, hermanos, de nuestra parte y nos toma en sus manos. Él nunca nos abandona. Oiga, no importa las circunstancias en la cual nosotros estemos, el Señor es fiel, el Señor es verdadero, y Él hace las cosas con misericordia. Y Él no permite, hermanos, Él no permite que seamos tentados más de lo que podamos resistir. En 1 Corintios 10:13 dice claramente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Oiga, porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no permite que nosotros seamos tentados más de lo que podamos resistir. Gloria al Señor por su bondad, gloria al Señor por su misericordia. Así que, hermanos, Dios tiene un cuidado especial. Él está allí para ayudarnos. O sea que no es Satanás, son pruebas que Dios permite en nosotros para afinarnos, para convencernos absolutamente de nuestros propios errores. En el nombre de Jesús. Ya seguimos, hermanos, con este mensaje de gloria. Seguimos entonces con estas palabras poderosas de vida eterna. Estábamos refiriéndonos entonces a la problemática cuando algunos piensan que las tentaciones, que los momentos difíciles es de Dios o es del diablo. Lo que estamos diciendo aquí es que el Señor prueba al justo. Y Job dijo: porque la mano de Dios me ha tocado, en Job 19:21. Y también dijo: aunque me matare, en él esperaré,
Job 13:15. Aunque Job estaba siendo atacado por Satanás, él estaba seguro que estaba tratando con su Dios y no con el diablo. Él rehusó darle reconocimiento a Satanás en algunas de sus pruebas y tribulaciones. El Consolador sabe que Dios está de nuestra parte. Cuando nos colocamos en sus manos, nunca nos abandona sin importar las circunstancias. En 1 Corintios 10:13, como lo decíamos antes, dice que no ha venido pruebas que no sea humana. Dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podamos soportar, en 1 Corintios 10:13. Y también dice la palabra del Señor en Romanos 8:28 que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito de Dios somos llamados, bendito sea su nombre. Así que es como la ley de gravedad, hermanos, en los cuerpos. Nosotros sabemos que somos bautizados en Espíritu Santo y fuego, es decir, el fuego de la prueba, el fuego de los momentos difíciles. Ahora más, para complementar lo que estamos diciendo, en 1 de Pedro 4:12 se nos dice: no os maravilléis cuando sois examinados por el fuego de la prueba, lo cual se hace para vuestras pruebas, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. En 1 de Pedro 4:12. Así que, hermanos, la palabra del Señor sigue diciendo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Queremos evitar todo esto, pensando que viene del enemigo. Pero no, hermanos. Dios quiere probarnos a nosotros. Dios quiere saber. Y lo que más me llama la atención es que el Señor quiere que nosotros reconozcamos nuestras propias debilidades, el alcance humano hasta dónde llega, y que saber que debemos doblar las rodillas, porque el mismo apóstol Pablo dijo alguna vez que se le había sido enviado un mensajero de Satanás para que lo abofetee. Y sabemos, como dice la palabra del Señor, en el libro del profeta Isaías, hablando acerca de esas pruebas, hablando acerca de esas dificultades y esos problemas, en Isaías capítulo 40 y el versículo 31, dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces nosotros, cuando pasamos por el valle de la sombra de muerte, una vez que salimos de estas situaciones, hermanos, salimos victoriosos y con un grado de unción más. Gloria al Señor, con un peso de gloria, porque el Señor nos ha probado y sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, vienen momentos difíciles, vienen momentos de dificultades, pero estamos en la preciosa mano del Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Son los momentos entonces para declararnos en victoria. Esos momentos difíciles que parecen de angustia, pero el Señor no nos deja llegar hasta allí. Nosotros lo sabemos y lo hemos comprobado, amados hermanos.
porque el Señor es justo, porque el Señor es fiel y no nos abandona, no nos deja tirados en el camino como hacen los seres humanos. Nos dejan tirados por ahí, en medio del dolor, y no les interesa, bajo ninguna circunstancia. Y usted sabe, hermanos, que el Señor dice en su palabra que no nos ha venido cosa difícil. Algunos piensan que el evangelio es difícil, que el evangelio es dificultad, pero la palabra del Señor dice: fácil mi yugo y ligera mi carga. Situaciones vienen. Vemos que los apóstoles fueron probados, fueron perseguidos. Momentos difíciles llegaron a ellos, y ellos, cuando salían de las pruebas, salían gloriosos, salían cantando de ser tenidos por dignos de haber pasado momentos difíciles por causa del evangelio. De manera que en medio de las pruebas y las agitaciones que venían en el camino, o vienen en el camino, el Señor nos da ánimo, como las águilas. En su nidada dice la palabra del Señor que revolotea sobre sus pollos y extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. El Señor solo le guió. Así que estos versículos, Isaías 40:31 y Deuteronomio 32:11 al 12, nos ayudan a través de los problemas y desánimos, a fin de apreciar plenamente el consuelo maravilloso de estas promesas gloriosas. Uno necesita conocer algo acerca de la mamá del águila y su método de criar y entrenar a sus polluelos. Se dice que el águila construye su nido sobre la cima de los despeñaderos, a los lados de las cumbres de las montañas. Ella entreteje, hermanos amados, su nido con ramitas de arbustos espinosos, a fin de formar una estructura entrelazada y firme para poner sus huevos. Después se arranca las plumas más suaves de su pechuga para preparar un refugio bien cómodo, acolchonado para sus pollos. Se dice entonces que este nido viene a ser un refugio muy invitador para empollar a sus pequeños, a esos polluelos. Así que es un nido cómodo. Una vez empollados, viven tranquilos, calientitos allí en las alturas, sobre toda suerte de peligros, de manera que el águila los alimenta, los protege. Esa mamá águila suministra a cada uno de sus necesidades. De esa misma manera es que Dios nos consuela, nos ayuda, nos protege como niños en Cristo. Entonces comenzamos a conocer la gracia y el amor, el perdón y la abundancia de provisión de nuestro Padre Celestial, que Él es compasivo. Disfrutamos de una morada segura, aprendiendo a saborear la leche espiritual sin engaño, como dice en Primera de Pedro 2:2. Sabemos lo que Él dice en su palabra, en los Salmos, en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria al Señor. Estamos entonces al abrigo del Altísimo. Entonces, hermanos, cuando vienen esos momentos, esas pruebas, esas dificultades, no estemos asustados ni medrosos. No. Porque tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea que la angustia, la desesperación y el desamparo y la destrucción no es para nosotros. El pueblo de Israel, cuando salía a la guerra, sabían que iban a ganar. Ya habían ganado la guerra, la batalla. Qué bueno, hermanos, así es con nosotros. Somos atribulados en todo, mas no angustiados. Apurados, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. La guerra ahora que tenemos, hermanos, es una guerra mental. Es una guerra psicológica. Por tanto, debemos de ser dueños de nuestras mentes. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos en las mismas manos del que vive y permanece para siempre. No estemos entonces, hermanos, quejándonos porque no hay problema, puedo decirlo. Aunque vienen los problemas, sabemos que hay solución. Estaban pidiéndonos oración hace poco por unos hermanos que estaban siendo atacados en la iglesia. El pastor estaba muy triste, la esposa lloraba. Habían delincuentes que se habían infiltrado en medio de estas personas y estaban atacando la iglesia. Y el hermano pedía, por favor, ayúdenos a orar, hermanos, estamos en tremendas dificultades. Yo estaba escuchando, hermanos, lo que el pastor decía. Y déjeme decirle que capté el dolor de mi hermano. Pero ¿sabe? Comenzamos a orar y a interceder por nuestro hermano, porque ese es el mandato del Señor. Y cuando uno ora por su hermano, hermanos, somos sanados. La palabra del Señor dice: orad los unos por los otros para que seáis sanados. Mire cómo es la sabiduría del Señor. Mire cómo es la misericordia del Señor, que al mismo tiempo Él da la salida para que podamos soportar. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora nos dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria sea al Señor. Mire cómo hace el Señor una cosa con la otra en sabia mansedumbre, en santidad. Cómo es que el Señor nos libera, pero hemos de extender nuestras manos con misericordia por nuestros hermanos, por las almas, por la gente. Quiero orar en este momento. Quiero invocar el nombre de Jesús por aquellos hermanos que en este momento están pasando por pruebas, por dificultades, por momentos difíciles. Y no digo de angustia, porque acabamos de leer que el Señor nos guarda y nos ayuda de esos momentos. Y guarda a su pueblo, guarda a su iglesia, a un pueblo que le alaba,
que le adora en espíritu y en verdad. Él nos guarda de las angustias, del desespero y de ser destruidos. Hermanos, hijos del Altísimo, únanse una vez más para orar de nuevo por iglesias nuevas, hermanos que se encuentran en situaciones difíciles en esas regiones donde son perseguidos, en los países islámicos, en la India. Me doy cuenta, hermanos, que hay predicadores en el África donde han quemado a los hermanos y han quemado familias enteras y han destruido templos en complicidad con las autoridades, y ellos se hacen los de la vista gorda. Que el Señor Jesucristo los reprenda por injustos. Hay poder en el nombre de Jesús. Hermanos, vamos a orar ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Pastores, amados pastores y ministros, líderes de todo el mundo, en Rusia, en la China, en Italia, Francia, Alemania, en Bélgica, Japón, en todos los países del Asia, en toda América, Centroamérica, en los Estados Unidos, Canadá. Únanse en oración en este momento, porque vamos a interceder. Los intercesores del mundo, por favor, en este momento vamos a salir en pelea, en guerra espiritual, para que Satán, hermano, tema tocar a un miembro de la familia de Cristo, a uno de los hijos del Señor, porque el Señor dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Oremos, hermanos, en el nombre de Jesús. Reprendo en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo, toda malicia espiritual en los aires, todo ataque del maligno, toda cosa contraria. Y pido a mi Señor Jesucristo que robustezca en fe a su pueblo, Señor. Porque usted dijo: Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Señor, en este momento capacita a la iglesia, capacita a su pueblo, Señor. Capacidad por el Espíritu Santo para resistir en el día malo, Señor, para aguantar todas esas acechanzas que vienen, esas pruebas, luchas, dificultades. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay inmenso poder. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre de Jesús, amados hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Estoy muy contento, hermanos, saber que la palabra del Señor Jesucristo corre y es glorificada. Y cómo podemos oír de nuestros hermanos que el Señor Jesucristo está obrando poderosamente en sus iglesias, en sus hogares y en sus vidas, y que el Señor está solucionando cosas terribles y más cosas de todo tipo. La economía de los hermanos, la vida espiritual, su fe, su vida de amor en Cristo, el trabajar por el Señor, el evangelismo, celo misionero. Entonces quiero decirles, amados hermanos, que seguimos predicando la palabra del Señor. El día miércoles, el hermano Alexander Lizama sigue con el programa Edificando sobre Valores Eternos. Bendito sea el nombre de Jesús. El viernes hay un pastor invitado. Estamos diciéndoles, hermanos, que el lunes también
De nuevo el pastor Henry Casarán desde Cali, Colombia, sigue predicando la palabra del Señor en la voluntad del que vive por los siglos de los siglos. Entonces no olviden que el lunes, miércoles y viernes seguimos predicando la palabra del Señor y orando por todos ustedes, hermanos. Escríbanos allí al hermano Alexander Lizama en Canadá, allí en Alberta, Canadá, en Monta, Alberta. Gracias al Señor. Y el hermano, el miércoles, el pastor Alexander Lizama sigue con el tema, hermanos, edificando sobre valores eternos. Bendito sea el nombre de Jesús. Paz de Cristo para todos mis amados hermanos. Escriban pues allí donde el hermano Alexander Lizama. Pueden llamar también para seguir orando por sus dificultades, por sus necesidades. Entonces el grupo mundial de oración e intercesión, estamos interesados en saber cómo están ustedes, amados hermanos, en el nombre de Jesús. La voz de la verdad, Radio Mundial, paz de Cristo para todos ustedes.